Hoy voy a hablar sobre resumen y actualización del virus Oropuche. Entonces, bueno, para comenzar, el virus y el vector todavía no se ha encontrado o no hay evidencia que está aquí en Puerto Rico. Pero ¿por qué vamos a hablar de esto hoy? Entonces vamos a cambiar un poquito del mosquito y vamos a hablar de otra especie que es un culicoides. Y es importante para reconocer esto y estar en alerta, solo porque este virus ya se ha reportado en Cuba y también al lado de nosotros en la República Dominicana. Entonces, el virus de Oropouche fue primero detectado en 1955. Aquí podemos ver el río donde se encontró, que pasa por el medio de la isla de Trinidad y Tobago. Y en 1960 también se encontró en una muestra de sangre de un perezoso. Entre 1961 a 2023 se han identificado brotes en nuevas regiones de la América del Sur y Central. Y en junio 2022 fue el primer caso de Oropuche en Cuba. Ya en agosto 2024 se han reportado casos importados a Canadá, Estados Unidos, Europa, y la República Dominicana también confirmó su primer caso del virus. En 2025 ya hemos visto 11 países que han tenido casos de Oropuche. Tenemos Brasil, Chile, Colombia, Guyana, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela. Y aquí también algo importante es que en Perú se ha encontrado el Culicoides insignis, que no es el vector confirmado, pero es ahora un vector potencial. La razón que yo digo eso es que encontraron este Culicoides en el campo y le pasaron PCR y encontraron que tiene el virus de Oropuche. Entonces ahora están averiguando si puede ser un vector o si no. Aquí también en 2025, recientemente, en Canadá hemos visto un caso importado, Estados Unidos un caso importado, y también ya hemos tenido 28 casos en Cuba. En Cuba, recientemente, ya encontraron el vector de Culicoides perensis. Este sí es el vector que ya está confirmado, que todos sabemos que es el que pasa la enfermedad. ¿Qué son los síntomas? Entonces, los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, náusea, vómito, sarpullido, diarrea, y son síntomas bien comunes. Son como el dengue, el chikungunya, zika o malaria. Y a veces hay casos bien raros y casos graves que puede pasar enfermedades como neuroinvasivas, como el meningitis, y puede pasar también, hemos visto 4 mujeres pasar el virus a su feto. Entonces también puede haber transmisión vertical. Ahora, ha habido un caso que nos estamos preocupando un poquito porque ha habido un caso recientemente que una persona, después que se infectó, también se le encontró el virus adentro de su semen ya un mes después de la infección. Y aquí, como estos son síntomas bien comunes que se parecen bastante al dengue, zika, chikungunya, ha habido riesgo diagnóstico erróneo. Entonces, bastante gente no toma en consideración esta enfermedad porque es bien similar a dengue. Y si por en caso nosotros tenemos un caso que no es dengue, pienso yo que es importante de comenzar a considerar otras enfermedades, no solo zika, chikungunya, pero también Oropuche. Aquí tenemos el ciclo de transmisión. En la área selvática hay perezosos, hay pájaros, hay primatos, que esos son los que hemos encontrado de muestras de sangre que tienen el virus. Hay diferentes vectores potenciales que son Culicoides venezuelenses, Aedes cervatus y Culicoides insignis, que puede estar transmitiendo esta enfermedad en la área selvática. Digo potenciales porque todavía falta bastantes estudios para confirmar que es el vector. Ya cuando un Culicoides viene en contacto con uno de esos animales infectados, entre unos días puede comenzar a picar a una persona e infectarlo. Ya 3 a 10 días que ellos llegan en contacto, esta persona puede comenzar a enseñar síntomas. 60% son sintomáticos, hay otro 40% que son asintomáticos. Ya cuando estas personas están enseñando síntomas,
puede llegar otro culicoides y puede llegar en contacto con esa persona infectada y pasar a la otra persona entre 4 a 6 días. Aquí ya tenemos en la área urbana tenemos un vector confirmado que es un Culicoides parensis, y también hemos visto en el campo que Culex quinquefasciatus tiene el virus, pero no se puede confirmar que es un vector. Y también en el laboratorio hemos tratado de hacer estudios de esto y hemos podido infectar el Culex quinqui, pero no hemos podido ver la transmisión a otro humano o a otro animal. Y por eso este es un vector potencial, pero igual como el Culicoides insignis. Los dos se encuentran aquí en Puerto Rico. Entonces, estoy hablando bastante del Culicoides, pero ¿qué exactamente es un Culicoides? Un Culicoides es un insecto que está casi 4 veces, es mucho más pequeño que un mosquito, casi 4 veces más pequeño, y mide entre 1 a 3 milímetros de largo. Lo interesante de este insecto, si ustedes van en la playa ya por la tarde y como 4 y media, 5, y ya comienzan a salir estos insectos bien pequeños y comienzan a sentir que le pican, dicen, bueno, ¿por qué esto duele mucho más que un mosquito? Y es porque el Culicoides en la mandíbula, donde está la boca, está hecho como una tijera que hace una incisión, hace la cortadura y comienza a salir sangre de tu piel. Una cortadura bien, bien pequeña. En cambio del mosquito que tiene un proboscis, mete por el piel y ahí es donde ellos pueden tomar sangre. Hay una diferencia de la manera que ellos toman sangre. Aquí tenemos el ciclo de vida. Tenemos el huevo, larva, pupa y adulto. Y lo más interesante es que aquí en el tiempo de larva son semiacuáticos, entonces ellos viven en áreas lodosas, húmedo, y pueden moverse entre el lodo. Aquí son el hábitat larval. Tenemos charcos, tenemos arroyos, estanques, manantiales, huecos de los árboles. Y es importante tomar esto en consideración porque este animal, este insecto, es un insecto bien oportunístico que ellos reproducen en diferentes áreas, pero usualmente hay una especie que prefiere reproducir cerca del mar, hay otra especie que produce más cerca de animales granjeros, y hay diferentes especies que prefieren diferentes lugares para reproducir, pero son oportunísticos, entonces se hace un poquito difícil para encontrar exactamente dónde ellos están. Aquí tenemos la respuesta de Oropuche 2024. Como yo dije, en 2024 vimos casos en Cuba, entonces eso alertó a Puerto Rico, como ellos están al lado de nosotros. Y los que respondieron fue PRVCU, CDC, en Departamento de Salud. Y lo que hicimos fue prepararnos por si en caso llega el virus a la isla. Lo que hicimos fue tener, ya comenzamos a ganar reactivos de PCR para poder hacer estudios de Oropouche virus, donde poder ganar muestras de Oropouche virus y poder identificar si está el virus aquí en la isla. También tenemos un manuscrito sobre la respuesta del brote de Oropouche virus, y también hicimos un muestreo con el CDC de colectar diferentes culicoides alrededor del norte y sur de la isla. Ya el Departamento de Salud, CDC y nosotros también tomamos un taller de culicoides donde pudimos identificar y aprender cómo identificar cada especie. Y fue un taller bien, bien bueno porque esta especie es un poquito difícil para diferenciar, porque la manera que es diferente entre cada especie es estas marquitas aquí. Estos puntos blancos, hay diferentes áreas donde hay un punto. Aquí puede ser R2, R3, R4, y si hay una punta R3 puede ser una especie, pero si no hay una punta ahí, puede ser otra especie. Aquí podemos ver las diferentes especies que se encontró en este muestreo, que ha habido 7 de 10 especies que encontramos de Lecteractura. Entonces encontramos bastante Culicoides ferens, pero también encontramos unos Culicoides insignis que yo impliqué que no son vectores confirmados, pero son un vector que puede ser potencial. Es algo que tenemos que tomar en consideración, quedar en alerta,
Por si acaso, si el virus llega aquí a Puerto Rico, son especies que tenemos que tomar en consideración. Ok, entonces no tenemos el especies, no tenemos el virus, pero porque hay que comenzar a considerar control. Bueno, este insecto es bien difícil para controlar, son difíciles para encontrar dónde se están reproduciendo, no es como la Aedes aegypti que se está reproduciendo alrededor de la casa, ellos son más oportunísticos, ellos se reproducen donde hay más humedad, más lodo, entonces es más difícil para controlar. Entonces la herbicida y el ducticida no ha habido mucho éxito usando porque los dos tienes que llegar y entrar en contacto con un adulto o con una larva. También se ha usado productos de NIM y eso solo se ha usado en animales de granja y también ha habido modificación de hábitat, que bastantes hoteles y bastantes lugares en Brasil, en Sudamérica, han usado este método para reducir Culicoides alrededor de ellos, especialmente los hoteles. Los hoteles como ellos tienen muchos más fondos a veces, ellos pueden agarrar máquinas y cambiar el lugar hábitat para reducir los culicoides que están picando a la gente porque ellos molestan. Entonces, si no tenemos un control bien fuerte y todavía estamos trabajando un manejo integral, la mejor manera para prevenir esto, por lo menos por ahora, es prevención. Entonces, aquí vemos que se puede usar repelente, aprobado por EPA, pero también se puede usar una camisa manga larga o tratar de cubrir nuestro cuerpo al tiempo que salen estos insectos, como ya después de las 5 o 6, tratar de evitar que quedamos en contacto con ese insecto. También tenemos aquí esta trampa que usamos para vigilancia y para colectar diferentes muestras, que es una trampa de UVB, de CDC. Y esta trampa aquí atrae el insecto por la noche con la luz UVB. Aquí tiene el abanico, ya cuando llega el insecto, el abanico lo atrapa y luego nosotros lo modificamos y ponemos un vial aquí ya al final de la trampa, donde lo más pequeño, los insectos más pequeños, se podían caer adentro del alcohol y lo podíamos guardar para hacer identificaciones. Entonces, si me preguntan a mí si lo tenemos que preocupar, sí, tenemos que preocuparnos y estar preparado y siempre alerta sobre esta enfermedad porque está alrededor de nosotros. Está en Cuba, ya encontraron el vector. En la República Dominicana están todavía haciendo más estudios y están verificando si hay más casos. Y nosotros tenemos que estar alerta y comenzar a pensar qué podemos hacer si llega este virus aquí. La posibilidad que esté aquí ahora, no muy alta, porque no tenemos el virus y no hemos visto de unos casos de vectores aquí que pueden pasar la enfermedad, pero todavía hay que estar en alerta. Y pues gracias.